El tablero de salidas en el JFK se volvió borroso por mis lágrimas mientras miraba el vuelo 447 a Roma, ya abordando sin mí. Hace apenas 30 minutos, estaba corriendo por seguridad, confiada en que mi prometido James y su familia estaban reteniendo la puerta. Ahora me encontraba sola frente a una sala vacía, sin pasaporte, sin celular, sin cartera, y con un mensaje de texto que lo cambió todo. Búscate la manera de regresar. Esto nunca iba a funcionar. J. Me llamo Isabella Martínez, tengo 31 años y soy abogada corporativa especializada en Derecho Fiscal Internacional, irónico, considerando que ahora estoy varada en un aeropuerto internacional con nada más que la ropa que llevo puesta. Pero lo que James y su familia no sabían era que ser abogada fiscal significaba que sabía exactamente dónde tenían escondido todo su dinero. Y más importante aún, sabía cómo hacerlo desaparecer. Conocí a James Wellington III en una gala benéfica hace 2 años. Era todo lo que mis padres de clase trabajadora soñaban para mí, educado en Harvard, de familia con dinero antiguo, sofisticado. Su familia era dueña de Wellington Capital, una firma de capital privado que manejaba miles de millones. Debí haber notado las señales cuando me presentó como su abogadita, en lugar de por mi nombre. O cuando su madre, Constance, siempre mencionaba que la exprometida de James había sido hija de un senador. Isabella viene de orígenes humildes, decía Constance a sus amigas en el club de campo, como si yo fuera un perrito rescatado que había aprendido a hacer trucos. Pero habla sorprendentemente bien. James siempre se reía. Así es mi madre, decía, besando mis preocupaciones. Se va a encariñar contigo cuando estemos casados. El viaje a Roma se suponía que era una celebración de compromiso con su familia, sus padres, su hermana Charlotte y su esposo. Ahorré durante meses para pagar el boleto de primera clase, queriendo demostrar que podía seguir su ritmo. James insistió en que le entregara mi pasaporte y documentos en el check-in, para tenerlos seguros. Yo me encargo de todo, amor, dijo, y también tomó mi celular cuando intenté mostrar mi pase de abordar. Te ves estresada. Charlotte tiene unos Xanax si quieres. Debí haber sospechado cuando ellos pasaron sin problema por seguridad y a mí me detuvieron para una revisión extra. Selección aleatoria, dijo el agente del TSA. Para cuando llegué a la puerta, el abordaje había terminado. Fue ahí cuando vi el mensaje en la pantalla de la computadora del agente. James lo había enviado desde el avión. Mi teléfono, mi pasaporte, mi cartera, todos estaban en algún lugar sobre el Atlántico con el hombre que me había prometido amor eterno. ¿Se encuentra bien, señorita?, me preguntó la agente de la puerta, visiblemente preocupada. Necesito hacer una llamada, logré decir. Es una emergencia. Me indicó la sala de la aerolínea, donde tuvieron compasión y me permitieron usar su teléfono. Tenía 3 números memorizados, ventaja de ser paranoica con la tecnología durante negociaciones cruciales. La primera llamada fue a mi asistente, María. ¿Isabella? ¿Por qué estás llamando desde? María, escucha con atención. Necesito que ejecutes el archivo de contingencia Wellington. Todo lo que hablamos. Hubo una pausa. María llevaba 5 años conmigo, sabía lo que eso significaba. ¿Estás segura? Me dejaron en JFK sin nada. Ejecuta todo. Ya. Entendido. ¿Estás a salvo? Lo estaré. Haz las llamadas. La segunda llamada fue a David Kim, mi contacto en el Departamento del Tesoro. Habíamos trabajado juntos en varios casos de evasión fiscal internacional. David, habla Isabella Martínez. Tengo información sobre cuentas extranjeras no declaradas que requieren atención inmediata. Isabella. Pensé que estabas de vacaciones. Cambio de planes. Wellington Capital tiene múltiples violaciones al FAR. Estoy dispuesta a entregar documentación completa como denunciante. Pude escuchar cómo se enderezaba en su silla. Las violaciones al reporte de cuentas bancarias extranjeras eran graves, cada una implicaba sanciones enormes. ¿Qué tan segura estás? Preparé sus impuestos los últimos 2 años, David. Tengo copias de todo. Cuentas en Suiza, Islas Caimán, Singapur. Al menos 40 millones sin reportar. Jesús. ¿Dónde estás ahora? En el JFK. Es una historia larga,
pero necesito que congelen esas cuentas antes de que las muevan. Dame 2 horas. Necesitaré que vengas a dar una declaración formal. Allí estaré. La tercera llamada fue a mi compañera de cuarto en la facultad, quien ahora trabajaba en la oficina del fiscal general de Nueva York. Stephanie contestó al primer timbrazo. Bella. Pensé que te ibas a Roma. Steph, necesito un favor. ¿Recuerdas el caso Wellington del que hablaste el mes pasado? ¿El de violaciones laborales? ¿El de la demanda colectiva? Sí, pero no teníamos suficiente evidencia para. Yo la tengo. Robo de salarios, clasificación indebida de empleados, fraudes con préstamos PPP. Todo. ¿Hablas en serio? Totalmente. James Wellington y su familia van rumbo a Roma ahora mismo. Tienen mi pasaporte y mi celular. Para cuando aterricen, quiero que su mundo esté en llamas. Santa Madre, Bella. ¿Qué pasó? Ellos pasaron. ¿Puedes hacer llamadas? Llamo al equipo ahora mismo. Necesitaremos que. Lo sé. Iré después de reunirme con Tesoro. Steph, asegúrate de que la prensa lo sepa antes del amanecer. Colgué y me senté en la sala tranquila, viendo los aviones despegar en el cielo que se oscurecía. En algún lugar sobre el océano, James y su familia brindaban por su astuto plan para humillar a la cazafortunas. Probablemente se reían imaginando que yo lloraría, que le rogaría volver, que ya había aprendido cuál era mi lugar. No tenían ni idea de lo que acababan de desatar. Verás, durante 2 años fui la abogada personal de la familia Wellington. Me encargué de sus impuestos, de la planeación de su patrimonio, de sus estructuras corporativas. James me dio acceso total a todo, bromeando que era práctica para cuando estuviéramos casados. Yo conocía cada cuenta oculta, cada evasión fiscal, cada práctica empresarial cuestionable. También sabía de las infidelidades. El esposo de Charlotte estaba desviando fondos de la empresa, vi los informes forenses que James había ocultado. Constance, la madre, había estado sacando dinero de la fundación familiar para alimentar su adicción al juego. ¿Y James? James hacía uso de información privilegiada para invertir, usando datos de acuerdos que Wellington Capital estaba considerando. Guardé todos sus secretos porque amaba a James. Porque pensé que estábamos construyendo una vida juntos. Porque creí que, debajo del clasismo y la crueldad disfrazada, había algo que valía la pena salvar. El personal de la aerolínea me ayudó a presentar un reporte por mis documentos robados y a gestionar un préstamo de emergencia para volver a casa. Para cuando llegué a mi departamento, mi celular, siempre guardaba uno viejo de respaldo, no dejaba de sonar. María había estado ocupada. El Departamento del Tesoro ya congeló 17 cuentas, me informó. Valor total aproximado, $43 millones. El IRS está calculando las multas, podrían ser hasta el 50% de los montos no reportados, más cargos criminales. ¿Y los otros asuntos? La Fiscalía General ya está emitiendo citatorios. Solo las violaciones laborales podrían generar multas millonarias y salarios caídos. Y, ¿sabes qué, Isabella? El FBI está interesado en las acusaciones de uso de información privilegiada. Sonreí por primera vez desde el aeropuerto. Perfecto. Mándales todo. El avión de los Wellington aterrizó en Roma 8 horas después de dejarme varada. Según los registros que María rastreó, les tomó exactamente 13 minutos descubrir que sus tarjetas de crédito fueron rechazadas en aduanas. 20 minutos para darse cuenta de que sus cuentas estaban congeladas. 45 minutos para que Constance tuviera lo que testigos describieron como una crisis total en el aeropuerto de Fiumicino. James intentó llamarme desde un teléfono prestado. Dejé que se fuera al buzón de voz. Isabella, ¿qué hiciste? Mamá está teniendo un infarto, nuestras cuentas están congeladas, hay agentes federales en nuestras oficinas, llámame ya. Luego llamó Charlotte, maldita vengativa, ¿cómo te atreves? Esto es ilegal. Después, Constance, completamente descompuesta, nos arruinaste todo y James nunca te amó. Guardé cada mensaje de voz. La evidencia, después de todo, es mi especialidad. La tormenta mediática llegó a la mañana siguiente. Wellington Capital bajo investigación federal. Acusan a familia multimillonaria de evasión fiscal.
Denunciante expone a gigante de capital privado. Sonó mi teléfono. Número internacional desconocido. Contesté. ¿Isabella? La voz de James era ronca. Por favor. Estamos varados. No nos dejan salir del aeropuerto. Marcaron nuestros pasaportes. Qué curioso, ¿no? Respondí con calma. Estar atrapado en un aeropuerto sin recursos. Debe ser aterrador. Esto es diferente, nos están deteniendo. Busca cómo regresar por tu cuenta, dije, repitiendo su mensaje. Esto nunca iba a funcionar. Isabella, por favor. Me equivoqué. Mamá me convenció, no importa. Solo, detén lo que sea que hayas hecho. Yo no hice nada, James. Solo reporté crímenes financieros de los que tuve conocimiento. Como abogada, tenía la obligación ética de hacerlo. Vamos a ser destruidos. Sí, asentí. Lo serán. Las siguientes semanas fueron un torbellino de declaraciones, reuniones con fiscales federales y entrevistas con medios. El imperio Wellington se derrumbó con una velocidad impresionante. El IRS los multó con $22 millones por cuentas extranjeras no reportadas. El Departamento del Trabajo los sancionó con 8 millones por violaciones laborales. La SEC abrió una investigación por uso de información privilegiada que probablemente terminaría en cargos criminales. ¿La mejor parte? Las recompensas para denunciantes. Según la ley federal, yo tenía derecho a un porcentaje del dinero recuperado gracias a mi información. Entre los programas del IRS y la SEC, estaba por recibir casi $5 millones. La familia Wellington regresó a Nueva York eventualmente, después de pasar 3 días detenidos en Roma y tener que volar en clase turista, el horror, con boletos pagados por un amigo de la familia. Al llegar, encontraron sus oficinas allanadas, sus cuentas congeladas y su reputación hecha pedazos. James intentó verme una vez. Se presentó en el edificio de mi oficina. Seguridad lo rechazó, había emitido una orden de restricción por los mensajes amenazantes de su familia. Díganle que necesito hablar con ella, suplicó al guardia. Díganle que lo siento. Pero un lo siento no arregla una crueldad deliberada. No borra la humillación de ser abandonada en un aeropuerto como equipaje olvidado. No borra el momento en que entendí que el hombre al que amaba nunca me vio como su igual, solo como un adorno útil que se había atrevido a aspirar a más. 6 meses después, leí sobre la bancarrota de los Wellington. Solo los honorarios legales los habían destruido, incluso antes de las multas. El esposo de Charlotte estaba en prisión federal por malversación. Constance estaba en rehabilitación. James trabajaba como analista junior en una firma en Delaware, el único empleo que consiguió tras arruinar su reputación. Usé parte de mi recompensa como denunciante para crear una organización que brinda asesoría legal a mujeres en situaciones de abuso financiero. El resto lo puse en un fideicomiso para la jubilación de mis padres y mi propio futuro, uno que ya no incluía aceptar migajas de gente que creía ser mejor que yo. Un año después de aquel horrible día en JFK, me invitaron a hablar en una conferencia sobre crímenes financieros. Al ver al público lleno de abogados y agentes federales, pensé en la chica que se quedó llorando frente a una puerta de embarque vacía, traicionada por quienes más confiaba. Esa chica ya no existe. En su lugar está una mujer que aprendió que, a veces, la mejor venganza no se planea, simplemente es mostrarle a la gente quién eras desde el principio. Los Wellington pensaron que abandonaban a una mujer indefensa, sin recursos. Pero lo que hicieron fue dejar atrás a la única persona que sabía exactamente dónde estaban enterrados todos sus secretos. Se llevaron mi pasaporte, mi celular, mi dignidad. Así que yo me llevé su fortuna, su libertad y su futuro. Intercambio justo, si me preguntas. El universo tiene una manera curiosa de equilibrar las cosas. Me dejaron en JFK sin nada, convencidos de que estaba rota. Pero no puedes romper a alguien que conoce su propio valor. Solo puedes liberarla, para que te demuestre exactamente de lo que es capaz. Y como resultó, yo era capaz de mucho. 3 llamadas desde una sala de aeropuerto. Eso fue todo lo que necesitó para destruir un imperio construido sobre arrogancia y mentiras. Debieron dejarme subir a ese avión. Al final, les habría salido mucho más barato. Gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima historia. Quédate al pendiente.